Hagamos un pequeño ejemplo de cómo se calcula una probabilidad de desvanecimiento, cómo se usa esta función de densidad de probabilidad Rayleigh y qué es lo que se puede inferir a partir de ella y qué es lo que no. Entonces, ejemplo, desvanecimiento local Rayleigh. Y tratemos de responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad que el desvanecimiento local de la señal recibida R tilde de t sea más profundo en el sentido de severo que 20 decibeles debajo del valor RMS. Y la pregunta se plantea de esta forma porque fíjense en lo siguiente. Habíamos establecido acá que el valor RMS es lambda p, es el nivel medio de potencia en el área local al cual se llega desde el transmisor después de una pérdida por distancia y un desvanecimiento de sombra. Y esto lo hemos graficado también acá. Aquí hemos ilustrado que este desvanecimiento va fluctuando y hay un nivel medio en alguna parte que está indicado acá en forma precisa, menos 124,1 decibeles acá, que es lambda p, en este caso presentado en decibeles, pero esencialmente es exactamente el mismo valor. Entonces la pregunta que estamos haciendo es ¿cuál es la probabilidad que de este valor medio, este es el valor en el cual se encuentra el área local, ese es el valor con el cual, de potencia con el cual llegan las señales desde el transmisor en promedio, en torno al cual el desvanecimiento local H-check tiene media cero? Es el valor de pérdida de potencia por distancia de todas las trayectorias conjuntamente hacia el área local con respecto al transmisor. Entonces la pregunta que queremos responder es ¿cuál es la probabilidad que con respecto a este valor medio la caída sea de 20 decibeles o más? En este caso, de menos 124 a menos 144 acá. ¿Cuál es la probabilidad de aterrizar en algún nivel que podría estar por acá? Y vemos que esa probabilidad es relativamente escasa. Ocurre, lo voy a chutar acá con verde, ocurre una vez, si queremos ser generosos, 2, 3, de todas maneras 4, 5, 6, 7. Y son por tiempos muy breves, así que en general es poco probable que ocurra, pero tal vez puede ser bueno saberlo. Entonces, ¿cuál es esa probabilidad? Si es que lo analizamos desde el punto de vista de la distribución Rayleigh, esta distribución tiene una forma parecida a esa. Esta distribución tiene un valor RMS que está por aquí en alguna parte.
esto es sigma r por raíz de 2 es igual a lambda p, el valor RMS, como lo hemos visto. Y la pregunta que queremos saber es cuál es la probabilidad de caer de aquí 20 decibeles hacia valores más pequeños de esta variable Rayleigh R. Y en este nivel 20 decibeles más abajo hay una probabilidad, y esa probabilidad la vamos a achurar aquí en celeste. Esa es la probabilidad que queremos determinar y conocer. Ahora, decibeles hay que transformarlos a unidades absolutas, porque este es un gráfico que está en unidades absolutas. Aquí lo que estamos dibujando es en azul. La curva es P sub R de R. Entonces hay que transformar esos 20 decibeles en un factor. Entonces menos 20 decibeles es igual a 20 veces el logaritmo en base 10 de algo, x. Y desde luego sale entonces que x es igual a 0,1. Entonces queremos saber cuál es la probabilidad de que de lambda p acá se llegue a 0,1 lambda p. Concretamente, lo que queremos es la probabilidad que el valor r sea menor o igual que 0,1 veces lambda p. 0,1 veces lambda p, entendiendo que lambda p está conectado con sigma r a través de raíz de 2 veces sigma r, que es el valor RMS, valor RMS. Entonces, si es que vamos aquí a la lámina en la cual vimos cuál es la función de acumulación de probabilidad de Rayleigh, tomamos esta fórmula y simplemente reemplazamos para r cuadrado el valor de 0,01 lambda p. Y entonces queda esa probabilidad de que r sea menor o igual que 0,1 lambda p es igual a 1 menos e elevado a menos 0,1 lambda p, todo eso al cuadrado, ese es el valor de r mayúscula, dividido por 2 veces sigma r al cuadrado. 2 veces sigma r al cuadrado, pero ya hemos visto que sigma r al cuadrado es igual a lambda p cuadrado medios. Esto acá lo voy a achurar ligeramente para indicar de que esto es sigma r al cuadrado. Y entonces se cancelan convenientemente un par de cosas. Esto es igual a 1 menos e elevado a 0,01. Y si uno usa la calculadora, encuentra que esto es igual a 0,010. Vale decir, un 1% de probabilidad de que ocurra aquello que hemos achurado acá en verde. Hay un 1% de probabilidad que con respecto a este valor haya un desvanecimiento con una profundidad de al menos 20 decibeles. Ahora, teniendo esa observación, surge la siguiente pregunta. ¿Es esto bueno o es esto malo? Que el 1% del tiempo la caída sea de 20 decibeles
o más. Y la verdad es que no se puede decir. Es decir, lo anterior puede ser bueno o malo. Y aquí estoy usando palabras relativamente informales, bueno y malo, muy coloquial, poco cuantitativo. Em, según la razón señala ruido de la señal recibida. Es decir, supongamos que la SNR es 30 decibeles. Bueno, caer 20 decibeles el 1% del tiempo puede no ser terrible, puede no ser problema. Pero supongamos que la razón señala ruido es 10 decibeles. Entonces caer 20 decibeles, incluso menos, caer 5 decibeles, probablemente sea catastrófico en el sentido de viabilidad o la comunicación es inviable. Uno podría decir, bueno, mira, 7 decibeles es necesario, ¿cuál es la probabilidad de caer 3 decibeles? Y por supuesto, si volvemos a este gráfico, caer 3 decibeles y fijar este umbral acá es un evento mucho más frecuente. Esos 3 decibeles, por supuesto, se pueden calcular exactamente de la misma forma y desde luego que va a resultar una probabilidad sustantivamente mayor que 1. Entonces la conclusión de esta observación es que lo que importa no es tanto el desvanecimiento en sí, sino las estadísticas de la razón señala ruido que resultan como consecuencia del desvanecimiento. Entonces, más importante que estudiar las estadísticas del desvanecimiento de amplitud de las señales, Rayleigh, de la amplitud de las señales, es estudiar las estadísticas de la SNR, de la razón señal ruido, de las señales que se desvanecen. Y con eso hemos planteado el tema central del próximo módulo, el cual es estudiar la razón señal ruido de señales bajo desvanecimiento.